Ahí está. Razones y proporciones es el tema de hoy. Dice, es el resultado de comparar dos cantidades mediante una operación aritmética. Esta comparación se puede hacer mediante una sustracción, o sea, mediante una resta, o mediante una división. ¿De acuerdo? Entonces, la razón es comparar dos cantidades. Por ejemplo, si nosotros comparamos restando dos cantidades, a esa comparación se le llama razón aritmética, como acá, ¿no? Nosotros, digamos, podemos decir, la razón de 4 y 1 es 3, pero ese 3 sería la razón aritmética, porque 4 menos 1 es igual a 3. Cuando se compara restando, a eso se llama razón aritmética, ¿de acuerdo? Pero también se le puede comparar dividiendo. Y cuando se compara dividiendo, a eso se llama razón geométrica. De repente, la razón de 8 y 2 es 4. ¿Por qué? Pero esta es razón geométrica, porque 8 entre 2 es igual a 4. Entonces se puede comparar restando o se puede comparar dividiendo. Restando, razón aritmética. Dividiendo, razón geométrica. ¿Sí? Ya, a ver. Entonces, en cualquiera de los casos, al número A, al primer numerito se llama antecedente y al segundo numerito se le llama consecuente, en cualquiera de los casos. Ahora, ¿qué cosa será una proporción? Una proporción dice es la igualdad de dos razones del mismo tipo. Eso significa que si yo igualo dos razones aritméticas, a esa igualdad se le llamará razón aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, una razón aritmética sería así, ¿no? A menos B es igual a C menos D. ¿Qué cosa sería A menos B? Es una razón aritmética, la otra sería C menos D. Como hay dos razones aritméticas, hay dos antecedentes que serían A y C, y hay dos consecuentes que serían B y D. ¿De acuerdo? Y proporción geométrica es el resultado de igualdad dos razones geométricas. Si igualo dos razones geométricas, se lee así: A es a B como C es a D. Así es la manera de leer esta igualdad. Y hay dos antecedentes que serían A y C, y hay dos consecuentes que serían B y D. Pero también, cuando estamos frente a una proporción, los términos A y D, en ambos, tanto en la aritmética como en la geométrica, se llaman términos extremos, y a los otros dos, y a B y a C, se llaman términos medios. ¿Sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿no? 16 es a 2 como 8 es a 4, ¿no? 16 es a 2, como 8 es a 2, a ver, vamos a cambiar, ¿ya? Sí, está. A ver, un momentito. Digamos, 16, digamos, es a 4, ahí está, mejor. Como 4 es a 1. Ahora sí. Entonces, esta es una igualdad de dos razones. A esta igualdad se llama proporción aritmética. ¿Cuáles son los antecedentes? 16 y 4. ¿Cuáles son los consecuentes? 4 y 1. Los términos extremos son los que están más alejados, 16 y 1. Y en este caso, los términos medios son iguales, 4 y 4. ¿De acuerdo? A eso se está refiriendo con términos extremos y términos medios. Términos extremos 16 y 1, términos medios 4 y 4. Entonces, a partir de sus términos medios, las proporciones se clasifican en continuas y discretas, ¿sí? Pero primero, hasta ahí, no sé si hay alguna consulta. Ya, entonces vamos a continuar, ¿sí?
Sí, un momentito, ¿ya? Un momentito acá. Tengo que ajustar algo. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces ya hemos visto la que es la razón, la proporción, y ahora vamos a ver qué es una proporción continua. Las proporciones, por ejemplo, en cualquiera de los dos, ¿ah? Si fuera una aritmética sería A menos B es igual a C menos D, y si fuera una geométrica se lee A es AB como C es AD. A los términos A y D se llaman términos extremos, y a los términos B y C se llaman términos medios. Las proporciones nosotros los clasificamos a partir de sus términos medios. Si los términos medios son iguales, se le va a llamar continua, y si los términos medios son diferentes, se le va a llamar discreta. Por ejemplo, una proporción aritmética continua es aquella donde, observen por favor, sus términos medios son iguales. A ese término medio se le llama media diferencial, ¿de acuerdo? Y a C se le llama tercera diferencial. De repente nosotros podríamos tener, por ejemplo, términos medios iguales, ¿no? Dice, ¿no? 8 menos 5 es como 5 menos 2. Esta es una proporción aritmética continua. Los términos medios son iguales, 5, ¿no? Ahora, ¿cuál es la media diferencial? La llamada media diferencial, en ese caso, sería 5. 5 es la media diferencial de 8 y 2. ¿Y cuál sería la tercera diferencial? La tercera diferencial se le llama al tercer numerito en esta proporción aritmética continua, sería 2, ¿no? Esa sería la tercera diferencial, el número 2. Muy bien. Ahora vamos a hablar también, por ejemplo, en el caso de una geométrica, se escribiría así, ¿no? A es a B como B es a 2. O sea, A es a B como B es a C. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener lo que pusimos hace un momento o así, ¿no? Por ejemplo, 20, por ejemplo, 20 es a 5, ¿no? A ver, ya. 12 es a 6, como 6, por ejemplo, es a 3. ¿Sí? Entonces, ese término medio, se repite, a veces se llama media también, pero se le llama media proporcional. O sea, el término diferencial es para la aritmética y el término proporcional para la geométrica. Y al número 3 se le llamaría tercera proporcional. Entonces, a veces nosotros podemos reconocer qué tipo de proporción es si a partir del nombre, ¿no? Por ejemplo, si no dice en una proporción la media diferencial es 4. Ah, se refiere a una aritmética. O si no dice, en una proporción, la tercera proporcional es, por ejemplo, 8. Entonces, ese viene a ser una geométrica. El término proporcional está ligada con las geométricas y el término diferencial con las aritméticas. Ahora, ese cuando son iguales, pues puede ser que no sean iguales. Si no son iguales, acá tenemos ejemplos antes de ver ese caso. Nos dice, por ejemplo, CAM. La tercera diferencial nos dice de 18 y 10. La tercera diferencial es el tercer numerito, ¿no? Si dice diferencial, ¿de acuerdo? Es una aritmética. Entonces yo tendría, en una continua, tendríamos 18 menos 10 es igual a 10 menos m. Y ahí podemos sacar el valor de m que nos haría 2. Luego dice, L es un número positivo, que es la media proporcional, acá estamos media proporcional, nos dice, de 12 y 3. Entonces yo tendría 12 es a L, como L es a 3. Y de ahí podríamos sacar que L es 6. Entonces, cuando en el problema nos pidan hallar la media diferencial, así nos dice, de L y M, la media diferencial es el término medio que se repite en una aritmética continua de L y M. Entonces sería L vale 6
m vale 2, c menos x es igual a x menos x valdría 4. ¿Sí? Muy bien, ahí estamos. Entonces, este viene a ser un ejemplo de cómo se está ubicando a los números a partir de sus nombres. ¿Sí? Lo dejo ahí un instante. Si tienen alguna consulta, también me pueden decir. Profe, ¿por qué la Dime, C es tercera diferencial? Pues, ¿es solo un nombre es o tiene solo un algo? nombre. Es Ah, ok. solo un nombre. Y diferencial es porque es una aritmética y en el segundo caso que es geométrica es proporcional. Pero es solo el nombre. Ok, profe, gracias. ¿Mm? ¿Algún otro? ¿Alguna otra consulta? Por eso la A en Dime. este caso no tiene nombre, ¿no? ¿A quién? Ah, no, no. Nació bautizado, pues no, no tiene nombre. Ok, ahora sí. De repente hay otra consulta por ahí. Ya, creo que no, ¿no? Ya. Entonces, este era cuando teníamos continua. Continua significaba que los términos medios son iguales y una discreta significa términos medios diferentes. O sea, B y C son diferentes. Acá estamos, por ejemplo, frente a una aritmética discreta. El único que tiene, en una discreta, el único que tiene nombre especial viene a ser el último, el valor de D. Se le llama cuarta diferencial en el caso de una aritmética y se le llama cuarta proporcional en el caso de una geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos habla de cuarta diferencial, cuarta proporcional, inmediatamente nosotros sabremos que estamos frente a una proporción discreta. ¿Qué significa discreta? Los términos medios son diferentes. Muy bien, entonces un ejemplo, vamos a leer un poquito el ejemplo. Dice, CM, la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. Ujú. Cuarta proporcional es el cuarto número, ¿no? Proporcional es una geometría, o sea, 7 es a 2, tiene que ser en el orden, pues si no, cambiaría el resultado. 7 es a 2, como 21 es a m. Entonces nosotros podríamos, acá tener 7 es a 2, ahí dice, como 21 es a m. De ahí podríamos sacar, por ejemplo, el valor de m, que sería 6. Luego, nos dice, por ejemplo, y n es la tercera proporcional, así, tercera proporcional de 16 y 8. Estamos nuevamente en una geométrica, el tercer numerito, o sea, 16 es a 8, como 8 es a n. ¿Sí? De ahí podemos sacar, ¿no? Y n valdría 4, ¿no? Finalmente, de ahí a la cuarta diferencial, de mn y 5. O sea, la cuarta diferencial sería el cuarto número, ahí está, m menos n como 5 menos x. Este x, esa es la cuarta diferencial que nos están pidiendo. Lo único que se puede reemplazar, m vale 6, n vale 4 y x valdría 3 entonces, ¿no? Ahí está. ¿Sí? A ver. Ujú. Nos falta ver propiedades y ya con eso empezamos a desarrollar los problemas, pero primero no sé si hay alguna consulta.
Ya, creo que continuamos entonces. ¿Sí? Vamos a ver algunas propiedades. Las propiedades que vamos a ver son de las proporciones geométricas. Una proporción geométrica de manera general sería así, ¿no? A es AB como C es AD. ¿De acuerdo? Dice de la proporción geométrica. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad dice así. A, o no dice así, la suma de términos es al consecuente, como al otro lado también la suma de sus términos es a su consecuente, ¿no? Por ejemplo, ¿eso qué significa? Digamos que nosotros tuviéramos, a ver, ¿no? 4 es a 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a poner otro, ¿ya? Digamos, vamos a suponer, por ejemplo, 6 es a 2, ya sabemos que eso nos da 2, por ejemplo, ¿no? Como 8, por ejemplo, o como 9 es a 3, ¿sí? Por ejemplo, ahí está. Entonces, según esta propiedad, nos dice lo siguiente. A ver, por ejemplo, dice así, que si nosotros en la primera razón sumamos los términos y lo divido entre consecuente, pues va a ser lo mismo que en la segunda razón también sume los términos y lo divida entre su consecuente. O sea, dice que la igualdad se mantiene. Vamos a verificar eso. En la primera sería 8 entre 2 nos haría 4. Y en la segunda, 12 entre 3 nos haría 4. O sea, sí se cumple la igualdad, pero no solamente sumando, sino también restando, nos dice, porque 6 menos 2 es a 2, como nos dice 9 menos 3 es a 3. O sea, la diferencia de los términos en la primera razón es a su consecuente, como la diferencia de términos en la segunda razón también es a su consecuente. Si verificamos, acá por ejemplo nos daría 4 entre 2, 2, y acá 9 menos 3, 6 entre 3, 2. O sea, ambos se cumplen. Eso es lo que nos dice la primera razón. Pero, ¿cómo saber si nos conviene sumar o restar? Eso va a ser a partir de la cantidad o a partir de los datos, ¿no? A partir de qué es lo que nos pidan y cuáles son los datos. A partir de eso es que uno va a determinar si vas a sumar o si vas a restar, ¿sí? Por ejemplo, creo que hay un ejemplo ahí. Vamos a verificar. Ah, ya, y esta es la otra versión. Similar sucede si tú copias primero el antecedente. El antecedente, ¿no? Dice, es a la suma de términos, como en la segunda razón también el antecedente es a la suma de sus términos, ¿sí? Lo mismo, ¿no? De repente, con la misma, a ver, de repente podemos hacer el ejemplo con lo mismo, por acá, digamos, ¿no? A ver, sería así. El antecedente vendría a ser 6, es a la suma 2 más 6, como al otro lado el antecedente que es 9 es a la suma 9 más 3. ¿Cuánto me daría el primero? 6 a 8 sería 3 cuartos y el segundo 9 a 12 también sería 3 cuartos. O sea, se sigue manteniendo la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, le decía, para determinar cuál nos conviene usar, depende de cuáles son los datos y también depende de qué es lo que nos pidan en el problema, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a poner acá creo que, ahí está el ejemplo, ¿sí? Voy a borrar esto último. Vamos a borrar todo lo que habíamos escrito, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Dice, un problema sencillísimo, pero este problema sencillísimo es solamente para ver cómo se utiliza esto
las propiedades. Es solamente para ver cómo estamos utilizando las propiedades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces, nos dice así. La razón entre la cantidad de varones y mujeres, un problema clásico, ¿no? Asistentes a una reunión es de 2 a 5. Entonces, podríamos decir varones es a mujeres como 2 es a 5. Ese podría ser lo primero que nosotros podríamos concluir, ¿no? Muy bien, varones es a mujeres como 2 es a 5. Ya. Luego me dice, hay 18 mujeres más que varones, o sea, la diferencia, nos están dando datos de la diferencia y nos preguntan cuántos varones hay. Entonces, hay una manera, ¿no? Yo podría, por ejemplo, a cada uno le asigno la constante K, a cada uno le asigno la constante K y lo único que tendríamos que hacer sería despejar, pero hay otra manera que es usando las propiedades. Lo estamos viendo en este ejemplo sencillísimo para que se entienda. Yo podría decir, por ejemplo, cuando nos piden varones, varones lo dejo ahí, y digo, varones es a la diferencia, como al otro lado también 2 es a la diferencia. En la diferencia podemos poner mayor menos menor. O sea, yo tendría varones, ¿no? Que es el antecedente, es a la diferencia de términos, como al otro lado también 2 es a la diferencia de términos. Lo podríamos poner así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos conviene colocarlo así? Porque justamente la diferencia, mujeres menos varones, es dato. ¿Cuánto vale? 18. O sea, yo tendría varones es a 18 como 2 es a 3. Y ahí ya sale inmediato, ¿no? ¿Cuánto es lo que sale? Bueno, ahí saldría, cancelando tercia, nos quedaría 6 por 2, sería 12, ¿no? Ya tendríamos la cantidad de varones. Entonces, mire cómo hemos utilizado ahí las propiedades, justamente para calcularlo directamente. Ya no he tenido que hallar, por ejemplo, primero mujeres, luego reemplazar, no, de frente a la cantidad de varones. Otra propiedad, por ejemplo, nos dice acá, la suma de los términos es a la diferencia, en la primera razón, como la suma de los términos es a la diferencia en la segunda razón. Por ejemplo, a ver, de repente yo puedo tener 2 es a 3, como 4 es a 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, según esta propiedad nos dice, la suma es a la diferencia, como al otro lado también, la suma es a la diferencia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si efectivamente se cumple la igualdad. La suma sería 5 es a menos 1, como al otro lado sería 10 a menos. Esto sí se cumple la igualdad, sino que esta es una propiedad que está resumiendo las dos anteriores. Entonces, en las tres propiedades, lo que sucede a un lado de la razón, igual debemos hacer que suceda al otro lado de la razón para que se mantenga la igualdad. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, lo dejo un momentito antes de pasar a la serie de razones equivalentes. De repente tienen ahí alguna pregunta. Profesor, Sí, dime. cuando se aplica estas propiedades de sumar cosas en el antecedente y sumar cosas en el consecuente, el valor de la razón cambia. Claro, así es. El valor de la razón cambiaría, así es. Pero no cambia la igualdad entre ellos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ok, si yo, pues. imagínense, tenemos esto, digo, A es a B como C es a D. Y digamos que eso es igual a una constante de K. Y voy a utilizar, por ejemplo, la tercera propiedad. ¿Qué se cumpliría? Se cumpliría que la suma A más B es a la diferencia, como al otro lado también la suma es a la diferencia, pero si yo quiero copiar la constante ya cambió. O sea, debajo de K hay un 1 y sería como K más 1 es acá menos 1. A eso se está refiriendo su compañero, que la constante cambia. Sí, la constante también cambiaría. Por eso yo lo que hago es, le pongo constante después de aplicar la propiedad. Si es que es necesario, ¿ah? En nuestro ejemplo que habíamos visto por acá, no fue necesario ponerle constante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Ujú. Ahí, por ahí, otra consulta.
Ya. Entonces, ¿a qué se refiere con serie de razones geométricas equivalentes? Ya cuando hay varias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hay n razones geométricas equivalentes, porque son iguales. A sub 1 es a b sub 1, como a sub 2 es a b sub 2, como a sub 3 es a b sub 3, como a sub n es a b sub n. O sea, hay n antecedentes que serían a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta sub n, y hay n consecuentes que serían b sub 1, b sub 2, b sub 3 hasta b sub n. ¿De acuerdo? Todos ellos son iguales, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Es como que nosotros dijéramos, eh, a ver, 2 es a 3, como 4 es a 6, como 6, no sé, es a 8, y como 8, por ejemplo, es a 12 sería, ¿no? Ahí está. Ese sería una serie de 4 razones geométricas equivalentes. Primera propiedad, no dice así, que si yo sumo todos los antecedentes y lo divido entre la suma de todos los consecuentes, la razón no varía, ¿no? ¿De acuerdo? Sumando todos los antecedentes y dividiendo entre la suma de todos los consecuentes, la razón va a seguir siendo la misma según esta propiedad. ¿Sí? En nuestro ejemplo, de repente nosotros podríamos sumar todos los antecedentes, 2 más 4 más 6 más 8, nos haría 20, ¿no? O sea, si nosotros sumamos, Profe, ese dime. ejemplo 6 sobre 8 está mal, debe ser 6 sobre 9, ¿no? Ay, caramba, sí, tienes toda la razón. Me emocioné. Ahora sí, ya. Muchas gracias, May. Si no, no iba a salir. A ver, la suma, por ejemplo, ¿no? De todos los antecedentes, y abajo sería 3 más 6 más 9 más 12. Entonces, arriba nos haría 20, por ejemplo, sumando todo, y abajo nos haría 30. Y si yo cancelo, simplifico, me sigue dando de 2 a 3. Eso es lo que nos dice la propiedad. Entonces, tú sumas todos los antecedentes, lo divides de la suma de los consecuentes y la razón no cambia. Pero es más, de repente no sumas todo. De repente sumas los dos primeros. ¿Qué nos haría? 6 a 9. O de repente sumas los tres. ¿Qué nos haría? Nos haría de 12 a 18. Entonces, no necesariamente vas a sumar todo. Puedes sumar una parte de los antecedentes con su respectiva parte de consecuentes y la razón nunca cambia. La razón siempre sigue siendo la misma. Y la siguiente propiedad nos dice, si tú multiplicas todos los antecedentes, hay n antes, y lo divides entre el producto de todos los consecuentes, te da la razón elevado a la enésima potencia. ¿Qué cosa es ese n? Ese n es la cantidad de razones que estás utilizando. O sea, si tú multiplicas, digamos, 3 antecedentes y lo divides entre el producto de 3 consecuentes, pues te da la razón al cubo. Si tú multiplicaras 2 antecedentes y lo divides entre el producto de 2 consecuentes, te da la razón al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, acá, justo en ese espacio que había quedado, acá, lo puedo poner como 4 mejor, ¿no? Que sería un caso particular acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, que A es AB, como C es AD y todo esto igual a una constante K, hay dos nomás, ¿no? Dos razones. Entonces, el producto, por ejemplo, ¿no? A por C es al producto B por D como la razón al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues están utilizando 2. Y en nuestro ejemplo abajo sería el producto de todos los antecedentes, sería 2 por 4 por 6 por 8, es al producto de todos los consecuentes, que sería 3 por 6 por 9 por 12, como la razón elevado a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque justamente hay cuatro razones que se están utilizando. Si nosotros queremos verificar, por ejemplo, lo primero que haría, vamos a ver qué nos da, cancelaría el 6, ¿no? Lo primero cancelo el 6. Puedo cancelar cuarta también, ¿no? Cuarta 1, cuarta acá nos quedaría 3. En el numerador multiplicamos, en el numerador, ¿qué nos haría? Nos haría 2 por 8, 16. Y en el denominador tendría 3 por 9, 27 y por 3, 81. Así nos quedaría. Pero 16 sobre 81 es justamente 2 tercios elevado a la cuarta. Por eso le decía, nos daba la razón, que es 2 tercios, pero elevado a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque 4 es la cantidad de razones que estamos utilizando.
¿Sí? A ver. Siempre lo dejo un momentito. Vamos a poner otro ejemplo ahí, pero primero lo dejo un momentito ahí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Voy a borrar. Un ejemplo clásico, ¿no? Dice, con la salida de 6' se forman 3 razones geométricas equivalentes continuas. Entonces, dice 3 razones geométricas equivalentes continuas. Entonces, ¿cómo sería continua? Una razón, por ejemplo, sería de la forma A es a B. Para que sea continua, entonces el término medio tiene que ser el mismo. El siguiente sería B es a C, término medio igual. Pero el tercero tiene que tener el mismo, C se tiene que repetir para que siga siendo continua, ¿no? Como C es a D, por ejemplo. Y acá tenemos 6 números. Solamente que el B se repite 2 veces y el C se repite 2 veces. Sería así. A es a B, como B es a C, como C es a D, y todos ellos iguales a una constante K. El hecho que me digan edades me está diciendo que tanto A, B, C, D son números enteros positivos. Entonces, ahí, por ejemplo, de repente nosotros nos dice de dato la suma de los antecedentes de 28 y de los consecuentes es 56. Inmediatamente, si me dan suma antecedentes, suma de consecuentes, yo puedo utilizar esta propiedad, ¿no? Sería A más B más C, y abajo sería B más C más D, como la misma constante acá, no ha variado. Ahora, en vez de A más B más C ponemos 28, en vez de B más C más D ponemos 56, 28 a 56, o sea, de 1 a 2. Entonces la constante valdría un medio, ya tenemos la constante. Ahora ya tenemos la expresión, pero igualada a la constante, ¿no? A es a B, como B es a C, como C es a D. Entonces, si la mayor de todas tiene 28, más que la menor de todas, ¿cuál es la edad de la menor? Yo les pregunto, a ver, hacemos un pequeño análisis. Por ejemplo, acá, solamente centrémonos acá. Si C es a D como 1 es a 2, ¿cuál es menor? ¿C o D? Sí, C, claro. C es menor a D. Y si yo hago el mismo análisis, pero ahora con B y C, B es a C como 1 es a 2, ¿cuál es menor? B, B, ¿no? B es menor a C, C es menor a D, y de manera análoga podríamos decir A es menor a B. Entonces, en escalera, ¿qué es lo que tendríamos? Que el menor o la menor de todas sería A y la mayor sería D. Ese A vendría a ser la menor. Esto es lo que nos piden en el problema, pero nos dan de dato que la mayor tiene 28 más que la menor. ¿Cuál es la mayor? La mayor es D. O sea, la diferencia de A y D es de 28. Entonces, ¿pero cómo usamos eso? Primero que nada, nos damos cuenta, no hemos utilizado el hecho que son razones continuas. O sea, se está repitiendo B y se está repitiendo C. Como se está repitiendo, ¿qué es lo que nos conviene usar? Nos conviene usar la segunda propiedad. ¿Por qué? Porque si yo multiplico antecedentes y lo divido entre producto de consecuentes, ¿qué va a suceder con B y con C? Se van a cancelar, ¿no? B y C ahí se van a cancelar. Entonces multiplicamos. Pero al multiplicar, como son 3 razones, nos quedaría un medio elevado, ¿a cuánto? Si yo multiplico 3 antecedentes y lo divido entre 3 consecuentes, nos haría un medio elevado al Al cubo. cubo. Ahí está, un medio al cubo. Entonces, al hacer esta operación, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Se cancela B y se cancela C. Nos quedaría A es a D como 1 es a 8. O sea, D sería 8A. Es lo que nos está diciendo. D es igual a 8A.
Y como nos dan de dato que la diferencia entre el menor y el mayor es 28, yo podría restar, ¿no? D menos A. Pero como D es 8A, a restarle A nos haría 7A. 7A sería 28, por lo tanto A valdría 4, ¿no? Ahí estaría la edad del menor. A ver. ¿Sí? ¿Se entendió o mucho, muy complicado? ¿O se perdió conexión? Sí, se entendió, ¿Hola? profe. Está bien, por ¿Sí? eso. Ah, ya. Muy bien, ya esas son las propiedades. Vamos a empezar los problemas. Los estoy dejando ahí un toque para que puedan tomarle captura. Si hay alguna consulta también. No está difícil, ¿no? Ya. Vamos a empezar, ¿ya? Problema 1 dice Manuel, Almendra, Sofía y Fabiano tienen cada uno cierta cantidad de soles, ¿ya? Se sabe, entonces de repente podemos empezar definiendo cuánto es lo que tiene cada uno. Manuel M, Almendra A, Sofía S y Fabiano F, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, si Fabiano tiene 80 soles, acá está el dato, Fabiano tiene, ya, por eso de frente estamos colocando ese 80. ¿Qué más dicen de problema? La tercera, perdón, dice, se sabe que la cuarta diferencial de lo que tienen Manuel, Almendra y Sofía es 180. Como dice cuarta diferencial, es una aritmética discreta. Ahí está. Manuel menos Almendra es igual a Sofía menos 180. Creo que queda ahí un momento ese dato. Luego dice, también dice, y la tercera proporcional de lo que tienen Manuel y Sofía es 250. Cuando me dice tercera proporcional, entonces se refiere a una continua, una geometría continua. La tercera proporcional es el tercer numerito, o sea, Manuel es a Sofía como Sofía es a 250. Y finalmente dice
120 es la tercera proporcional de la cantidad que tiene Sofía y el doble de lo que tiene Fabiano. Entonces, 120, ahí está, es la tercera proporcional, cuando tercera diferencial, ¿no? Dice, ¿no? Como dice diferencial, por eso que es una aritmética. Ahora, de lo que tiene Sofía y el doble de lo que tiene Fabiano. Sofía menos 2 veces Fabiano es igual a 2 veces Fabiano menos 180. Este, mm, lo que tiene Fabiano es dato, es 80. Entonces, yo ya puedo sacar reemplazando, ¿no? Lo que tiene Sofía. Pasando 2F al otro lado sería 4F menos 120, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería 4 veces 80, que es 320, menos 120, ya tendría lo que es Sofía, que es 200. Y eso de Sofía yo puedo reemplazar en el anterior, ¿no? Y en vez de Sofía pongo 200. ¿Sí? Yo tendría lo que tiene Manuel es a 200, como 200 es a 250. Yo podría cancelar acá, ¿no? Cuarta, 50, y acá sería cincuentava mejor, ¿no? Más fácil, claro. Cincuentava 4, cincuentava 5, quinta 1, quinta 40, 40 por 4 sería 160. Ahí está lo que tiene Manuel. Y podemos reemplazar acá en la primera, ¿no? Porque ya tengo lo que tiene Manuel y tengo lo que tiene Sofía, entonces ya podría obtener lo que tiene Almendra. Reemplazando, entonces, en vez de Manuel 160, en vez de Sofía 200, 200 menos 180 es 20, pasa a restar 160, 140 nos daría, ¿no? Y nos dice, ¿cuánto tienen los cuadros juntos? Nos piden la suma, o sea, 140 más 160 más 200 y más 80 nos daría 580, que sería la alternativa C. Por eso, por eso Dime, una dime. pregunta. Sí, Este, tal vez saliéndose un poco del tema, pero sí. respecto a los exámenes que se dan en la CEPRE, ¿tienen un, digamos, un patrón, o sea, cada tanto sea el examen? ¿O ellos ponen ¿Un la patrón hora de qué, perdón? ¿Un patrón de? de fecha? O sea, en el sentido de que si se ha dado, por ejemplo, el 2 de mayo, se va a dar ¿Mm? el siguiente 2 el siguiente mes, que cae 2 o pasa un mes. No, no hay Y, eso. ah, Sí, no, 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 no hay, no, no hay eso, no, no hay eso. Eh, lo que pasa es que ahí había un tema de un retraso, me parece que se llegó a postergar el examen, ¿no? O sea, no es que se ha postergado porque tenía que ser una determinada fecha, sino que no me acuerdo cuál fue el inconveniente que hizo que se postergue el examen, pero no es que tenga que ser una determinada fecha ya preestablecida, como dices, un patrón, porque inclusive las fechas cambian, pues, ¿no? Si un día es domingo, al año siguiente ese día ya es lunes, ¿no? Y si es bisiesto es martes, por eso no hay ese patrón. Lo que sí, por ejemplo, lo normal, digamos, era que la primera evaluación era en la semana 5 y se evaluaba las 4 primeras semanas, eso era antes, ¿no? Hasta hace poco. Este año como que ha cambiado un poquito, ¿no? La segunda era la semana 9 y se evaluaba hasta la 8, hasta la semana, y así, más o menos. Ese era lo que uno más o menos siempre se cumplía como patrón, ¿sí? Pero con fecha no, sino es por semana. Profe, por lo que yo sé, creo que se pospuso el examen porque muchos no habían entregado la huella digital y la foto para Puede hacer su ser, carnet. claro, 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 Y, exacto. y los exámenes, por lo que tengo entendido, será primer examen es de la 1 a la 5, el segundo es de la 1 a la 9, el tercero es de la 1 a la 15
y el cuarto es de la 1, no, 1 a la 14. El tercer examen es del 1 a la 14 y el cuarto examen es de la 1 a las 3 semanas 18. Ujú. Eh, Más o Sí, menos algo se pueden así, hacer una claro. idea, porque Ese una más vez o que menos llegamos a la la idea. semana 14, sabemos que a la siguiente semana puede haber examen o no, porque también depende del tema político, porque la otra vez también en el anterior el ciclo anterior, por el tema de las marchas, eso habían pospuesto bastante tiempo. Ah, ya, sí. Pero esa la marcha fue en enero, creo, ¿no? Porque creo que los primeros exámenes, el anterior tocaba en diciembre, noviembre, igual se pospuso. Fue diferentes problemas que hubo, diferentes problemas. Por eso se tuvo que posponer. Ujú. Pero no hay no hay un patrón. Lo que sí, por ejemplo, ustedes ya han dado el primer examen, supongo, no he visto el primer examen, pero por ejemplo, suele venir en aritmética uno de lógica, uno de conjuntos, ¿no? Justo uno de numeración, ahí hay tres, por ejemplo, los que llevan los que le toca tres problemas de aritmética, esos son los tres que vienen. Porque son los temas que se han hecho, eso más o menos siempre se mantiene, ¿no? En el primer examen, por ejemplo, porque es exactamente de las 4 primeras semanas. Bueno, a ver, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, pasamos. Ya. Estos problemas todavía están bastante sencillos, por si acaso, eh, como para recuperarse de un feriado, ¿no? A ver, dice así, la suma, la diferencia del producto de las edades de dos hermanos están en la relación 13:1 y 84. Este sí está bien facilito, por ejemplo, ¿no? Puedo ponerlo así, ¿no? Digamos que el primero que tenga A, el segundo B, la suma A más B es a 13, como A menos B es a 1, y como A por B es a 84. Ahí está. Entonces, si yo le pusiera una constante, diría A más B vale 13K. Podría ser así, ¿no? A menos B vale 1K. Entonces, la diferencia, si nosotros sumamos, nos daría que A2A es 14K. Entonces, A vale 7K y B vale 6K. Otra cosa que se podría haber hecho de frente es sumar los antecedentes. Miren cómo se cumple. Si yo sumo estos dos antecedentes, nos haría 2A. Y si lo divido entre la suma de dos consecuentes, nos haría 14. 2A es a 14. Por eso que A es 7K. O sea, se cumple la propiedad. Bueno, pero ¿y dónde reemplazo estos valores? En la tercera. Pues yo tengo A. A vale 7K y B vale 6K. Si nosotros reemplazamos en la tercera, ¿sí? Acá en vez de A escribí 7K, en vez de B 6K, salen los valores, ¿no? Lo primero cancelo la constante. Podría cancelar séptima también, ¿no? Ese 84, por ejemplo, su séptima viene a ser 12. Yo podría cancelar séptima 1, séptima 12, sexta 2, K vale 2. Y si K vale 2, ya tengo los números. Porque el primero era 7K, ese es 14. El otro es 6K, ese es 12. ¿Sí? Por eso le decía, este está, digamos, bastante sencillo. Nos haría alternativa A. ¿Qué edad tiene el mayor? 14 años. Por eso una pregunta. Dime. Ujú. ¿Usted sabe cuándo más o menos es el segundo examen de admisión? O sea, el examen general, el que Tengo no es CEP. entendido que va a ser en octubre, me parece que va a ser. Me parece haber visto octubre.
El ciclo tiene 18 semanas, ¿no, profesor? Así es, este ciclo sí, tiene 18 semanas. En la última ya no se tocan, creo, temas, ya creo que se pone a repasar, creo, o Hay una creo que semana que es repaso, que es la semana 19, pero así con teoría y ejercicios son 18 semanas. ah, ya, me parece. Ujú. Antes me acuerdo, por ejemplo, les comento que la semana de repaso se hacía perdón, que el examen, el cuarto examen era en la semana terminando la 18 y la 19 ya era un repaso ya previo a lo que era admisión, porque ahí nomás ya empezaba admisión, el examen de admisión. Pero como ya terminaba la 18 primera semana y ya había sido la última semana, no iban alumnos. No sé por qué lo programaron así. Entonces iban poquitos a repaso. Dos. En un aula, digamos yo en presencial, aula de 60 alumnos, dos alumnos, un alumno. A veces no había ni poquitos, íbamos. Porque era justamente después de los que ingresaban, pues iban a celebrar nomás, ¿no? La semana 19 y los que no ingresaban no querían ir tampoco, querían concentrarse en dar su admisión, por eso que no había alumnos esa última semana. A ver, continuamos. Dice, la cantidad de dinero que tienen Manuel, Nico y Patricio son respectivamente M N y P, ¿no? Y nos dan, donde se cumple que, nos dan toda una expresión. ¿Cuánto dinero tienen los tres juntos? Bueno, Manuel M, Nico N y Patricio P. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar obtener los valores de la ecuación, ¿no? Y de repente, por ejemplo, bueno, hay varias maneras, acá se puede aplicar eh, varias maneras de sacar los valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Acá lo que se está haciendo es igualar 2 a 2, por ejemplo, en un primer caso, dice, se está igualando el primero con el tercero, por ejemplo, pero ahí también podríamos, por ejemplo, restar, miren, a ver, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, ¿ah? Entre estas dos que he encerrado en círculos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia antecedente se mantiene, o sea, m más 6 menos m nos daría 6. Y abajo sería 5n menos 3n nos daría 2n. Entonces ya igualando acá, nos sale el valor de n, ¿no? ¿Cuánto saldría n? Cancelo los 2n y n valdría 8. Qué fácil, ¿no? No sé si se entendió. Es que nosotros tenemos lo siguiente. Es que hay diferentes maneras de resolver. Nosotros teníamos, si A es AB, como C es AD, había una propiedad que decía, si yo sumo los antecedentes, vamos a suponer que esto es igual acá, ¿no? Si yo sumo los antecedentes y lo divido entre la suma de consecuentes, la razón no varía. Pero ¿qué pasa si antes de sumar le multiplicas por menos 1 a ambos lados? Ya no sería sumar, sería restar. O sea, tendría A menos C es AB menos D. ¿Como quién? Como la misma razón. Claro, no varía. Por eso yo lo puedo seguir, inclusive ya no poniendo aparte, sino podría ponerlo ahí mismo, así, miren. Ahí mismo, ¿ah? Ya, lo pongo acá. Como A menos C es AB menos D. Por eso que acá, si yo estoy trabajando con el primero y el tercero, yo tendría M más 6 menos M, suma de dos antecedentes, ¿no? Como estamos restando M más M menos M, me daría 6. Y abajo 5n menos 3n nos daría 2n. ¿Sí? Y sigue siendo lo mismo, es la misma razón. Y ahora, ¿qué podría hacer? Podría igualar acá nomás, ¿no? Se cancela el 2n, n menos 2 es 6, n vale 8. Desde acá nomás ya tendremos n vale 8. ¿Sí? Y si n vale 8, ahora puedo igualar con el primer circulito verde, ¿no? Ya tengo que n vale 8 para obtener el valor de m. No, yo tendría ahí m es a 3 por 8, como 6 es a 2 por 8.
¿no? Se cancelan los 8. Cancelo tercia, mitad. 3 por 3, m vale 9. ¿Se dan cuenta? Pero esta es una manera, no sé si quedó claro ahí cómo estamos obteniendo fácil los valores. ¿Sí? Y ya puedo reemplazar con el primero, ¿no? Para obtener el valor de P. ¿Sí? Y entonces nos veían cuánto dinero tienen entre los dos. Entonces yo podría ahí mismo, dice P más 2 es a 4M menos 4, o sea, sería 4 por 9 menos 4. ¿Como cuánto? Como 6 es a 2 veces N. Es 4, ¿no? O como M es a 3N, digamos, M es 9 y 3N sería 3 veces 8. Ahí estaría. ¿Sí? Entonces puedo cancelar, por ejemplo, puedo cancelar tercia, acá me quedaría 3, cuarta, cuarta, 1, y acá cuarta de 8 me daría 2. Me ha quedado 9 menos 1. O sea, nos quedaría así. P más 2 es a 9 menos 1, que es 8. Como 3 es a 2, puedo cancelar cuarta todavía, ¿no? Mitad. 4 por 3, 12, menos 2, 10. No había. Y como nos piden la suma, ¿cuánto tienen entre los tres juntos? Me están viendo M más N más P, sería 27, ¿no? La alternativa D. Ok, por lo tanto, M más N más P sería 27. A ver, lo dejo un momento ahí, no sé si quedó claro. Si no está claro, me comenta, por favor. No, claro, no sé. A ver, hay diferentes maneras, ¿ah? Ahorita les voy a mostrar otra manera si hay ningún problema, pero por ahí hemos utilizado las propiedades que hemos estado viendo. ¿Está claro entonces? Ya, voy a borrar eso. Y acá otra manera era, como le decía, igualando el primero y la primera y la tercera razón, se cancelan los n's, ¿no? Ahí cancelan los n's y te da con lo que queda, M9, ese valor de M9, ahora lo reemplazabas al igualar la primera y la cuarta, ¿no? Ya sabemos que M vale 9. Entonces, reemplazas ahí como M vale 9, obtienes y cancelas el n, obtienes n también, ¿no? O sea, cuando m vale 9, 9 más 6, 15, nos quedaría 15 es a 5, como n menos 2 es a 2, pues se canceló n. Nos quedaría 6 por 2, 6 más 2, 8 nos quedaría. Y también ahora, por ejemplo, igualando la segunda y la tercera razón, ya tenemos m, tenemos n, y obtenemos ahí despejando el valor, ¿no? De P10. Y como nos piden la suma, 27, la alternativa de. Pues yo le digo, hay diferentes maneras de realizar el mismo problema, ¿sí? Ahí habría otra manera. A ver, lo dejo un momento para pasar.
Entonces creo que no hay consulta, vamos a pasar al siguiente. Dice, las notas obtenidas, dice, por 4 alumnos forman una proporción, o sea, hay 4 números enteros positivos, ¿no? Forman una proporción cuya suma de términos extremos es 22. De repente podemos empezar poniendo las notas, ¿no? A, B, C, D, digamos. Y la proporción, pues, sería A es a B como C es a D, por ejemplo. Pero estas notas cumplen lo siguiente. Dice, la suma de los términos extremos es 22 y los términos medios es 17. ¿Cuáles son los términos extremos? A y D. A más D es 22 y B más C es 17. Lo estoy igualando ahí a una constante. ¿Sí? Nos dan de dato que la suma de los cuadrados de los 4 términos es 485. La suma de los cuadrados de los 4 términos, 480. O sea, A cuadrado más B cuadrado, C cuadrado y D cuadrado. Pero nos dice, la suma de los extremos es 22, ese sería A más D. Y la suma de los términos medios es 17, ese sería B más C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, de repente, eh, utilizar esta proporción. Por ejemplo, A sería B por K y C sería D por K, ¿no? Podemos utilizar eso, ¿no? Donde, reemplazando, ¿no? Donde hice A en la suma, estoy escribiendo, acá está, ¿no? En vez de A, estoy escribiendo B por K, es lo único que estamos cambiando, ¿no? Y en vez de C, estoy escribiendo D por K, todo al cuadrado. Entonces, quedaría, elevando al cuadrado, quedaría B cuadrado por K cuadrado más 1. O sea, yo en los dos primeros podría factorizar B cuadrado y me quedaría K cuadrado más 1. Y en los dos siguientes podría factorizar D cuadrado y nos quedaría también K cuadrado más 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces factorizo K cuadrado más 1, ¿no? Ahora, 485 tiene kin de 5 por 97. Entonces ahí, por ejemplo, yo necesito un producto de dos factores. ¿Sí? El 97 no lo puedo descomponer, queda así. Entonces, el número 97, por ejemplo, si yo lo trato de igualar el primer factor a 97, me quedaría que K cuadrado es 96. Pero 96 no tiene raíz cuadrada exacta. En cambio, si yo el primer factor lo igualo al 5, ahí sí no haría exacto, ¿no? Si K cuadrado más 1 lo igualo a 5, K valdría 2, pero necesitaría que la suma de los otros dos sea, o sea, que el número 97 sea la suma de dos cuadrados. A ver, ¿cuáles podrían ser dos cuadrados que sumen 97? ¿O no hay? Sí hay, ¿no? Nueve al cuadrado y 4 al cuadrado. Así es, ¿no? 9 al cuadrado 81 y 4 al cuadrado 16, así es. Entonces, sí hay valores ahí. De ahí ya salieron los valores, pues. B vale 9, D vale 4, K vale 2. Entonces, con esto ya tenemos A. A valdría K por B, o sea, 18, y C valdría D por K, o sea, 8. Ahí están los valores. Y en el problema lo que nos piden es cuál es ayer la mayor nota, ¿no? La mayor nota, bueno, entre los cuatro sería A, que es 18. Alternativa A. Ahí está.
No hay consultas, ¿no? No, creo que sí. Mm. Digamos, problema 5. ¿Qué dice el problema 5? Dice, los precios de 6 artículos, precios en soles, dice, forman una serie de 3 razones equivalentes y continuas, así como en el ejemplo que hemos visto de la serie de las primas, ¿no? Entonces, necesito 4 valores diferentes, A, B, C, D, porque acá hay 6 precios, porque como dice continua, se va a repetir el B y el C. Ahí se repite. ¿Sí? Está nuestra serie geométrica continua. Dice cuyos antecedentes es 38 y cuya suma de consecuentes es 57. Entonces, como tenemos de dato suma antecedente y suma de consecuentes, podemos utilizar esa propiedad que nos decía que si sumamos todos los antecedentes y lo divido entre la suma de consecuentes, me va a dar la misma razón. Entonces, si la razón es K, voy a sumar A más B más C, lo divido entre B más C más D y nos sigue dando la misma constante K. ¿De acuerdo? Pero en vez de A más B más C, 38. En vez de B más C más D, 57. 38 a 57 nos haría, ¿no? Pero ahí nosotros, por ejemplo, podemos cancelar 19ava y nos quedaría de 2 a 3. Entonces la constante, pues la constante sería 2 tercios, ¿no? A es a B, como B es a C, como C es a D, como 2 es a 3. Dice, determine la suma del mayor y menor de los términos, o sea, de los precios, ¿no? De estos numeritos. Pero ya hicimos este análisis en el ejemplo. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, si nosotros trabajamos, nos centramos acá, ¿cuál es mayor, C o D? C es como 2 y D es como 3. ¿Cuál es mayor? D. D es mayor, ¿no? D es mayor a C. Y si nosotros nos fijamos acá, pues mayor es C que B. Y si yo me fijo acá, mayor es B que A. Entonces, de los 6 numeritos, ¿cuál es el menor? El menor es A y el mayor es D. Ya vamos a ponerle. A viene a ser entonces el menor de los 6, y D viene a ser el mayor. Y cuando el problema no dice determine la suma del mayor y menor, se está refiriendo a hallar A más D. Pero miren, a ver, a ver. Acá necesitamos hacer lo siguiente acá. ¿Qué pasaría si yo multiplico los 3 antecedentes, o sea, ABC, y lo divido entre el producto de los 3 consecuentes, que sería BCD? Nos daría la razón, pero elevado ¿a cuánto? Al cubo, ¿no? Nos daría la razón elevado al cubo. Entonces se cancela ABC, se cancelaría ABC, y yo podría decir, por ejemplo, A es a D como cuánto, como 8 es a 27. ¿De acuerdo? Ahora, ahí mismo ya no voy a multiplicar los 3, sino voy a multiplicar los dos últimos. O sea, diría B por C es a C por D, C por D es C por D, como la razón 2 tercios, pero elevado al, ¿a cuánto sería acá? Al cuadrado. Al cuadrado, así es. Y entonces yo puedo despejar B. O sea, yo tendría acá B es a C, cancelando el C, B es a D sería, ¿no? Como 4 es a 9. Y ahí mismo, simplemente despejo C, o podría decir, bueno, ya tengo C es a D, como 2 es a 3. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque podemos despejar todos los valores en función a D. Por ejemplo, C sería 2 tercios de D, B sería 4 novenos de D y A sería 8 27avos. Entonces nosotros podríamos sumar
Acá están los valores, ¿no? A es 8/27, B es 4/9, C 2/3 y la suma nos da 38. Suma antecedentes. Te reemplazo, ¿no? A sería 8/27 más 4/9 más 2/3, ¿no? Ahora, en ese 4/9, tal vez para poder sumar fácil, le puedo multiplicar acá por 3, para que sea 27 abajo, ¿no? Y acá por 9 por 9. Entonces, sumando sería 8 más 12 sería 20, 20 más 18 sería 38. 38/27 de D es 38. ¿Ya? Acá ya sumando nos haría 38/27 de D es igual a 38. O sea, D vale 27. ¿Sí? Acá nosotros tenemos, ya, D es 27. Y como D es 27, y nos piden la suma del mayor y menor, me faltaría valor de A. Bueno, A es 8/27 de D, pero D es 27. O sea, A vale 8. Ya está. Como nos piden la suma, 27 más 28 nos haría 35. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Alternativa B. A ver, lo dejo un momento. ¿Quedó claro o de repente hay alguna consulta? Todo claro por mi parte, profesor. Ya. Podría ver la diapositiva porque está otra cosa impidiendo. Ha cambiado, ¿no? A ver un momentito, ¿qué pasó? Ujú. Ahí está. Se movió. Ya. Creo que no hay consultas. Pasamos, ¿ya? En cierto momento, dice, de una gran fiesta, dice, ¿ah? Se observa que están bailando en parejas mixtas, dice, o sea, por cada hombre, cada una mujer, ¿no? De repente podemos ponerlo así, ¿no? Varones, bueno, hay algunos que bailan, otros que no bailan, la suma nos haría el total de varones, y lo mismo para las mujeres, ¿no? Unos bailan, otros no bailan, y la suma nos haría el total de mujeres. Pero como están bailando en parejas mixtas, entonces, no sé, pero vamos a suponer que haya K varones bailando, entonces hay K mujeres bailando, ¿sí? Esas cantidades que bailan son iguales. Ahora, los que no bailan no necesariamente van a ser iguales.
Vamos a suponer que hay A varones que no bailan y B varones que no bailan. Entonces, por dato, nos dice así al inicio, dice la cantidad de varones que no baila, ojo, y me dice varones que no baila, se refiere a eso, ¿no? Perdón. Acá dice, por cada mujer que baila, hay 3 varones que no lo hacen. Entonces, por cada mujer que baila, ¿cuántas hay? K. Hay 3 varones que no lo hacen, varones que no bailan esa. O sea, nos está diciendo K es a A como 1 es a 3. Ahí tenemos una proporción. Y luego también dice, además, la cantidad de varones que no baila, ese sería A nuevamente, varones que no baila, es al total de personas. ¿Cuál sería el total de personas? El total de personas sería la cantidad de varones en total, que sería K más A, más la cantidad de mujeres en total. Dice, la cantidad de varones que no baila es al total de personas como 1 es a 3. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, primero hemos despejado A vale 3K. Y ahora usando este segundo dato, ajá, acá tendríamos, miren, antes de pasar ese dato, vuelvo a repetir en la primera parte, dice, por cada mujer que baila, hay 3 varones que no lo hacen. Por eso que mujeres que bailan K, varones que no bailan A. La relación de 1 a 3. Yo puedo despejar y tendría que A vale 3K. Entonces, como ya tenemos el valor de A, este valor A es igual a 3K, más K me daría 4K. ¿Cuántos varones hay? 4K. ¿Cuántas mujeres? K más B. Y entonces ahí utilizaremos ese dato que dice, la cantidad de varones que no baila es al total de personas. El total de personas sería 4K más K más B. Así sería. Cantidad de varones que no baila es A, o sea 3K. Es al total, esto abajo sería la cantidad total, 4K más K más B. Como 1 es a 3. Entonces de acá nosotros podemos sacar la relación, ¿no? Ese 3 pasa a multiplicar, nos haría 9K. 5K por 1 sería 5K más B. 5K pasa a restar, B valdría 4K. Y ya puedo reemplazar, o sea, todo ya está en términos de K. Como B vale 4K, yo reemplazo el valor de B. B vale 4K. Mujeres que no bailan 4K, mujeres que bailan K, el total de mujeres 5K. Ahí estaría el total de mujeres, ¿no? Y nos dice, si se retiran 60 mujeres, la cantidad de varones y mujeres, la cantidad de varones y mujeres serían iguales. Bueno, si se retiran 60 mujeres, ojo que hay 5K, sería 5K menos 60, ¿no? Eso lo igualaría acá, a 4K, que es la cantidad de varones. De ahí se acabó, ¿no? La constante K es 60. Por eso nos decía una gran fiesta. ¿Cuántas personas hay en total? 9K, que sería 9 por 60, ¿no? 540. Ahí está. Ya. ¿Hay preguntas? Continuamos. Sí, profesor. Ujú, ya. Continuamos. 6, 7. Está más fácil que fracción generatriz, ¿no? O me parece.
Ya, bueno, depende de gusto un poquito, ¿ah? Vamos a ver, dice, con las edades de 4 sobrinos de Martín se forma una proporción geométrica continua. O sea, sería A es a B como B es a C. ¿Por qué estoy repitiendo dos valores? Porque es continua. Los términos medios se repiten. Sería así, A es a B como B es a C. La razón no dice es un número entero. Además no dice la suma de los términos de la primera razón es 30 y la suma de todas las edades es la menor posible. La suma de todas las edades es la menor posible. Entonces yo le igualo una constante K. Y lo primero que podría decir es, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo despejo B, B sería C por K. Ahora, si yo multiplico los dos antecedentes, sería A por B, a B por C como K cuadrado. Y se elimina el valor de B y nos quedaría que A es C por K cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo B, C por K, ya es C por K cuadrado. Entonces, como nos dice que la suma es 30, puedo reemplazar, ¿no? En lugar de A, CK cuadrado. Y en lugar de B, C por K. Y puedo factorizar C por K y nos quedaría así. C por K más 1 es 30. ¿Cómo tenemos acá los valores? De la siguiente manera. O sea, ellos dos son consecutivos. A ver, dos divisores consecutivos de 30. Lo primero que se me ocurre sería 2 por 3. O sea que K valga 2. K más 1, 3. C valdría 5. O sea, nos quedaría así, ¿no? C valdría 5, K vale 2, K más 1 es 3. Producto 30. Y si nosotros reemplazamos, porque nos dicen el problema, la suma de las edades es la menor posible, entonces reemplazando estos valores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, número 1, que C vale 5, número 2, que B vale 5 por K, por eso que nos sale 10, y A vale 5 por 2 al cuadrado, por eso que sale 20. Como no hice la suma, si sumamos, nos haría 35. Ahí está. 45, pero ¿no? Nos haría 35 sale, ¿no? Acá sería, me estoy confundiendo acá. Ah, es la suma de los 4. Sí, o sea, 2B. Sí, sí, la suma de los 4 sería 45. Ya, pero una pregunta. Si nosotros dijimos que K y K más 1 serían dos divisores consecutivos de 30, ¿es la única posibilidad 2 y 3 o hay otro par de divisores consecutivos ahí? 5 y 6. 5 y 6. Y si fueran 5 y 6, C, ¿cuánto valdría? 1. 1. ¿Podría ser? Sí, podría ser. 5 y 6 y C valdría 1. Entonces, ahora a la hora de reemplazar, C vale 1, B valdría 5 y A valdría 5 al cuadrado. Sería K cuadrado, 25. Ahora, si yo sumo A más 2B más C, nos haría 25 más 10, 35 más 1, 36. Y como nos piden la menor suma, ¿no? En el problema nos piden la menor suma, sería el segundo caso, ¿no? Entonces, ¿cuánto suman esas C? 36. Ese es lo mínimo posible. El primer caso es mayor, ¿no? Sumarían 45. ¿Sí? Ya, continuamos, ¿ya? En una competencia hípica, cuya longitud es de D metros, bueno, no sabemos cuánto, se supone que es una competencia lineal. Participan 3 caballos de nombres
Arnold parece que dice, ¿no? Bucho y Kuto. Arnold le ganó a Bucho por 30 metros. A ver, vamos a suponer, esta es la competencia. Eh, esta es la meta, ¿dónde está? ¿De acuerdo? Vamos a suponer, acá está la meta. Cuando dice que Arnold le ganó a Bucho por 30 metros, significa que cuando Arnold llegó a la meta, ahí está la meta, a Bucho todavía le faltaban 30 metros. Entonces, mientras que Arnold había hecho, ahí está la diferencia, ¿no? Bucho y Arnold. Y uno podría pensar, dice, si Arnold ganó a Bucho por 30 y a Kuto por 40, entonces pensaría que Kuto está acá y acá hay 10, ¿no? Además, dice Bucho le ganó a Kuto por 15 metros, pero ahí había 10, ¿cómo es que 15? Pareciera que hay algo incorrecto, ¿no? O sea, si nosotros los colocamos a todos, eh, lo que pasa es lo siguiente, a ver, vamos a suponer toda la distancia es de, ahí está, toda la distancia es de, entonces mientras que Arnold hizo D metros, a Bucho le faltaban 30. Entonces, Bucho hizo D menos 30. O sea, la relación entre los espacios recorridos serían de D a D menos 30. O sea, yo puedo decir, Arnold hizo D, Bucho hizo D menos 30. ¿De acuerdo? La relación. Esa es la relación entre los espacios recorridos. Algo totalmente similar podemos hacer, ¿no? Ahora con el mismo Arnold que le ganó a Kuto por 40, ¿no? Mientras que Arnold hizo los D metros, Kuto hizo D menos 40. Entonces la relación entre los espacios recorridos también sería de A es a C como D es a D menos 40. Pero, como nos dan de dato que Bucho le ganó a Kuto por 15 metros, lo cual parecería contradictorio, ¿no? Pero si nosotros lo ponemos acá, el problema es que cuando me dice, por ejemplo, Arnold le ganó a Bucho por 30 y Bucho le ganó a Kuto por 15, no significa este momento. Este momento es cuando ya Arnold llegó a la meta, pero Bucho todavía. En este momento, Bucho todavía no le sacaba 15 metros a Kuto. Le va a sacar 15 metros cuando Bucho llega a la meta. Ahí no. Por eso que estaría mal que yo le ponga 30 y 15. Lo que sí puedo ver es la relación entre sus espacios recorridos. O sea, si Bucho le ganó por 15 metros a Kuto, entonces si esa distancia es 15, ¿no? Si Bucho había avanzado D metros, Kuto solamente D menos 15. Entonces la relación es de D a D menos 15. Y nosotros podríamos juntar los tres datos, pues, ¿no? Juntamos así. O sea, si yo multiplico A entre B por B entre C, pues podría decir que se cancela el valor de B y nos quedaría A entre C. De reemplazo, el primero es D sobre D menos 15. El segundo es D sobre D menos 40. No, ese sería el resultado. El segundo sería D sobre D menos 15. Ahí está. Estamos solamente reemplazados. Y lo primero que haría sería cancelar un valor de D, por ejemplo, ¿no? D menos 40 podría pasar a multiplicar a D. Y el D menos 30 con el D menos 15 pasa a multiplicar a 1. Ahí multiplicando nos haría D cuadrado menos 40D y al otro lado D cuadrado menos 45D más 450. ¿Se cancelaría quién? D cuadrado, ¿no? 45D pasaría a sumar a 40D negativo, nos haría 5D. 5D es 450. Entonces D simplemente es 90. ¿Sí? Sería 90, solamente sería 90 metros, una competencia bastante corta, ¿no? Y nos dice cuál es el valor de 90 metros, alternativa D también.
Profesor, Dime. o sea, sí, sí me quedó claro el tercer enunciado, pero en el, o sea, entiendo todo el proceso, todo, pero no, no entendí la parte respecto al primer y segundo enunciado. O sea, cuando dice que Arnold ganó a Bucho por 30, después a Cuto por 40 metros. O sea, Ahí no sí, entendí la parte. acá sí lo podría poner a Cuto. Arnold, en el momento que Arnold llegó a la meta, a Bucho le había sacado 30 metros y a Cuto le había sacado 40, o sea, toda esta distancia es 40. Por lo tanto, yo podría poner acá 10. Entre Bucho y Cuto podría poner 10. Pero ustedes pueden ver que dice que Bucho le ganó a Cuto por 15 y le decía, eso parece contradictorio, porque ahí está 10. Lo que pasa es que cuando dice Bucho ganó a Cuto por 15 metros, se refiere cuando Bucho llegó a la meta, no antes de la meta. O sea, todos parten en simultáneo y cada instante Bucho se va alejando más de Cuto. En este momento le había sacado 10, pero cuando Bucho llega a la meta, le sacó en total 15. O sea, ese 10 se podría colocar ahí. Pero de Bucho a Cuto, acá hay solo 10 metros de diferencia, pero todavía no ha terminado la carrera. Pues Bucho sigue compitiendo, le quedan 30 metros. Le sigue sacando ventaja. Cuando Bucho llega a la meta ya le había sacado 15 en total. ¿Sí? A eso se refiere. Ok, por eso. Ujú. Ah, ya, claro, es como si uniera los dos gráficos, ¿no? La primera línea y la segunda línea. Sí, 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 sí. Ten en cuenta que todos parten en simultáneo. Entonces, cada instante el más veloz le va sacando más ventaja. Por ejemplo, si la carrera no fuera de 90 metros, si fuera de, no sé, de 200, entonces Arnold le había sacado más ventaja a Bucho y más ventaja a Cuto. Cada instante se va alejando más. Ok, por eso. Ya, continuamos. Dos últimas preguntitas. Dice, de un recipiente que contiene una mezcla de 20 litros de agua y 12 de alcohol, vamos a ir colocando, ¿ya? ¿Cuál es la relación de agua y alcohol? Bueno, agua es 20, alcohol es 12, entonces sería, en la mezcla hay 32 litros, pero eh, podemos buscar la relación entre agua y alcohol, ¿no? De 20 a 12, que simplificando sería de 5 a 3. Eso es lo que hay en la mezcla. Entonces, cuando me dice se extrae 8 litros, justo, ¿no? A ver, yo les pregunto, de la mezcla, si se ha mezclado agua y alcohol, entonces no se puede separar esa mezcla. Lo que mantiene es la misma proporción. Si la relación es de 5 a 3 entre la cantidad de alcohol y agua, al extraer 8 litros, ¿qué parte de los 8 litros es agua? ¿Cuántos litros sería agua? Por eso podría repetir la pregunta. Sí, o sea, en la mezcla, tú no puedes decir, por ejemplo, has mezclado agua y alcohol. Si tú sacas un litro, tú no puedes decir, yo quiero que ese litro sea alcohol o yo quiero que ese litro sea agua. No se puede, ¿no? Ya está mezclado el agua y el alcohol. Tú no puedes separarlo. Entonces, lo que se mantiene es la proporción que hay entre agua y alcohol. Entonces, en la relación inicial, agua es alcohol como 5 es a 3. O sea, por cada 5 unidades de agua, hay 5 unidades, hay 3 unidades de alcohol. Entonces, si te dice, sacas 8 litros de mezcla, de esos 8 litros, ¿cuántos litros serían agua? 5. 5, ¿no? Claro. Y serían 3 de alcohol. Exactamente, serían 5 de agua y 3 de alcohol. Si me dijera, por ejemplo, saco 16 litros, entonces de agua serían 10 y de alcohol serían 6, por ejemplo.
En este caso, mantiene la misma relación. ¿De acuerdo? Traes 8 litros, sacas 5 de agua y 3 de alcohol. ¿Sí? Luego dice, ¿cuántos litros de alcohol se debe añadir al recipiente para que la nueva relación sea la inversa de la que vi al inicio? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Dice, si extraemos 3 litros de agua al contenido, ojo, dice, perdón, dice, se extraen 8 litros de contenido y se le agrega al recipiente 6 litros de agua. Mira, primero extraje 8 litros. Cuando extraes 8 litros de mezcla, estás extrayendo 5 litros de agua y 3 litros de alcohol. Pero luego vuelves a depositar, dice, agregar 6 litros de agua. Entonces, ¿cuánto es lo que queda ahora? Lo que quedaría sería, el volumen de agua sería 20 menos los 5 que sacó, más los 6 que agregó, nos da 21. Mientras que de alcohol sería 12 menos 3 que sacó, 9. Entonces, la nueva relación sería de 21 a 9. Pero en el problema no dice, ahí antes de poner la relación, dice cuántos litros de alcohol debemos añadir al recipiente. No sabemos, X litros. Si le agregamos X litros de alcohol, pues la cantidad de agua no varía. O sea, antes había 21 litros de agua. Ahora la cantidad de agua sigue siendo 21. Lo que ha variado es alcohol. Alcohol había 9 litros y ahora hay 9 más X. Entonces la relación, ¿ya? Las nuevas cantidades de agua y alcohol, la relación dice sería al revés. ¿Qué significa eso? Que inicialmente la relación de agua y alcohol era de 5 a 3. Ahora la relación de agua y alcohol sería de 3 a 5 por condición del problema. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo ahí, por ejemplo, podría simplificar tercia, ¿no? Acá nos quedaría 7. 7 por 5 es 35. 35 es x más 9. Por lo tanto, x sería 26. Haría falta agregar 26 litros de agua. ¿Sí? Alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento, a ver si está claro. Oh, claro, por eso. Ya. Último. Con respecto al número de páginas de cierta obra leída, nos dice por 6 personas, se sabe que lo leído por Ana es a lo leído por Berta, como lo leído por Carlos es a lo leído por Daniel. O sea, vamos a suponer que A, B, C, D, E y F sea el número de páginas que leyó Ana, Berta, Carlos, Daniel, Elena y Fátima. Nos está diciendo que A es a B, como C es a D, así nos dice, ¿no? Como E es a F. ¿De acuerdo? Además, dice Berta leyó 45 más que Ana, o sea, nos están dando de dato la diferencia de los términos de la primera razón. Berta leyó 45 más que Ana. Fátima 25 más que Elena. O sea, nos dan de dato la diferencia de esos términos. Y Daniel 35 más que Carlos, la diferencia de ellos. Además, nos dice el producto de las cantidades leídas por Ana, Carlos y Elena es 2520. Ese producto son los antecedentes. Entonces yo podría decir antecedentes a diferencia. Podemos usar ese dato, ¿no? El antecedente es a la diferencia, como en la segunda razón también el antecedente es a la diferencia, como en la tercera también el antecedente es a la diferencia, y este K sería K sobre 1. Entonces sería como el antecedente es a la diferencia también. Sí, ese era justo lo que había preguntado su compañero hace un momento. Si la constante cambia, la constante también cambió. Tenemos de dato las tres diferencias, 45, 25 y 35. Y tenemos dato del producto, entonces nos conviene multiplicar. Ahí está.
Si yo multiplico los tres antecedentes y lo divido entre los tres consecuentes, nos daría la razón elevado al cubo. Ahí, ¿qué es lo que puedo reemplazar? Puedo reemplazar ACE, ese es 2520. Y puedo reemplazar las tres diferencias, nos quedaría así. Como tenemos de dato las diferencias y el producto, reemplazamos. 2520 es al producto, ¿no? 45, 35 y 25. ¿Sí? Y de ahí entonces tendríamos solamente una incógnita, que sería la constante. Por ejemplo, acá simplificando todo, nos daría 8 es a 125, como K al cubo es a 1 menos K al cubo, ¿no? Entonces, abajo, bueno, esta expresión sería como 2 quintos al cubo, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces de ahí nosotros podemos sacar el valor de K. Ahí está justo lo que le estoy mencionando, ¿no? Podemos eliminar esa potencia cubo. 1 menos K pasa a multiplicar a 2, sería 2 menos 2K es igual a 5K. Entonces 2 sería 7K, K valdría 2 séptimos. Ahí tenemos el valor de K. ¿Qué nos pide el problema? Dice, ya tenemos la constante, ¿ah? ¿Cuánto suma el número de páginas leídas por Berta, Daniel y Fátima? O sea, nos piden la suma de los tres consecuentes. Eso es lo que nos piden el problema, ¿sí? Podemos de repente ese valor reemplazarlo nuevamente, ¿no? Y ahora estamos cambiando, ¿sí? Estamos diciendo, por ejemplo, lo estamos cambiando de lugar. En realidad hay varias maneras, ¿no? Así como nosotros hemos dicho, el antecedente es a la diferencia de términos, podríamos decir el consecuente es a la diferencia. Este era el consecuente es a la diferencia, como el consecuente es a la diferencia, como el consecuente es a la diferencia, y acá también el consecuente 1 es a la diferencia. Porque tenemos de dato las diferencias, vamos a ponerlo, ¿no? Sería como B es a 45, D a 35 y F es a 25. Todo igual a la constante de 7, es que era 1, 1 menos 2 séptimos. 1 menos 2 séptimos sería 5 séptimos. Como es la inversa, 7 quintos. Y ahí nomás, como nos piden el problema, la suma de de estos tres valores, B más D más F, sumamos los tres antecedentes, lo divido entre la suma de los tres consecuentes y nos sigue dando la misma razón. Y de acá ya sale la suma, pues en el problema lo que nos piden es la suma de estos tres valores, ¿no? Ahí sale 147, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese vendría a ser la alternativa B. A ver, O sea, profesor, dime, cuando, o sea, había dime. una propiedad que usted explicó que decía que cuando eh, a ver, cuando o sea, un ejemplo, A sobre B y el antecedente lo restamos con el consecuente, salía como usted puso por ahí, A sobre B menos A igual a C sobre D menos C, ya, y eso también, po- a, a eso mismo que le acabamos de aplicar la propiedad, podemos volver a aplicar la propiedad. No, 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 es que estoy poniendo los datos iniciales acá. O sea, como ya nos salió K dos séptimos, acá en lugar de K, yo puedo tener 2 séptimos y aquí aplicar la misma propiedad. ¿Cómo sería aquí aplicando la propiedad? Por ejemplo, yo podría decir así, la diferencia de los términos, ahí mismo, pero lo estoy escribiendo acá de otra manera. La diferencia de los términos sería, ¿no? B menos A es a B, como, al otro lado, ¿qué sería? D menos C es a D, como, y lo mismo con el E, ¿no? Y eso es lo que está apareciendo por acá. ¿Sí? Ah, Solo que ya, está al ok, por revés. eso. ¿Sí? Se puede tomar inverso. Ujú. Ahí es donde está.
Ahora, no es la única, hay varias maneras de agarrarlo, pero me parece la más directa esa. Por eso hay que, digamos, si dominamos las propiedades, pues le podemos dar la forma que queramos, ¿no? Como en ese caso, ¿no? Profesor Santiani, Sí, la clase ya acabó ya. sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Les muestro las claves. Con eso justo, con eso terminábamos. Ahí están las claves. Muy bien. A ver, próxima clase. Creo que la próxima clase ya nos toca pasar a porcentajes. Vamos a ver porcentajes. Semana 11. La semana 11 nos toca ver... no, perdón.